Muy buenas tardes, que mi Señor Jesucristo continúe bendiciendo sus vidas. Amados hermanos, tenemos el privilegio una vez más de estar aquí reunidos alrededor de la palabra del Señor. Te invito, por favor, cierra tus ojos antes de leer la escritura. Vamos a orar. Bondadoso Dios, te damos gracias por el privilegio que nos brindas, oh Dios, una vez más estar reunidos alrededor de tu palabra. Danos, por favor, esa unción fresca de tu Espíritu Santo. Permítenos, oh Dios, recordar que estamos en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Necesitamos de ti, anhelamos de ti. Por favor, mi Señor y Dios, háblanos, oh Dios. Habla a nuestro corazón en esta hora. Te pido, por favor, esta transmisión, Señor, pueda ser de gran bendición para mis hermanos, para tu novia, Señor. Padre eterno, te pido el favor de que llegue a quien debe llegar, Señor, que cumpla el propósito conforme está escrito en tu palabra, la cual dice que no volverá a ti vacía, Señor, sino que tu palabra cumplirá el propósito por el cual tú le has enviado. Te damos gracias, te damos gloria y honra e iniciamos el servicio pidiendo perdón por nuestros pecados, que por favor limpies nuestro ser, que nos descontamines, que nos des una actitud correcta, mi Señor, porque anhelamos más de ti. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para tu honra y tu gloria. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar inicio con la lectura de la palabra del Señor. Lo vamos a hacer en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, versos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que el Señor Jesucristo sea dando bendición a la lectura de su palabra. La palabra del Señor nos exhorta una vez más a que no nos conformemos a este siglo. Dice la palabra del Señor que el camino de los justos es como la luz de la aurora, ¿sí?, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es lo que el Señor anhela de ti y de mí. Que lleguemos a una perfección, que lleguemos a la perfección, que lleguemos a la santidad, ¿sí? No os conforméis a este siglo, dice la palabra del Señor, sino transformaos. El Señor nos insta a una transformación. Nos dice, nos da la promesa de que va a haber una transformación, que es posible una transformación. El Señor nos dice en su palabra, vas a ser transformado. Y esta transformación es un proceso por el cual estamos atravesando por gracia de Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de los hechos del Espíritu Santo a través de su Santo Espíritu, en los hechos mostrados o manifestados por los apóstoles, en el capítulo 10, verso 33, dice así la palabra del Señor. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Este texto ocurre, o esta escena, la escena del texto que estamos leyendo, ocurre cuando un centurión romano llamado Cornelio manda llamar a Simón Pedro para que le hable la palabra de Dios. Este hombre Cornelio lo manda a llamar y le dice, ahora pues todos nosotros estamos aquí. Cornelio lo mandó a llamar porque
había sido anunciado a través de un ángel del Señor de que las palabras que Pedro le iba a hablar iban a servir para que fuese salvo él, Cornelio, y toda su casa. Entonces Cornelio lo que hizo fue llamar a sus familiares, dice la palabra del Señor, a sus familiares y a sus amigos más íntimos. Dice en el mismo capítulo 10 de los Hechos, versículo 24, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cornelio, al saber que lo que venía de parte de Dios era poderosísimo, entonces no quiso guardarlo para él solo. No se conformó con recibirlo él, sino que dijo, esto es demasiado hermoso, esto es demasiado divino para que sea yo solo quien lo recibe. Entonces él convocó, dice la escritura, a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entra a la escena, Cornelio le dice, pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Ellos estaban allí, ¿sí? En ese lugar, los que Cornelio convocó, pero tenían una actitud firme. Ellos estaban convencidos de lo que iba a ocurrir. Cuando Cornelio recibe la visitación de este ángel, dice la palabra del Señor que él estaba en ayuno y oración. Cuando el ángel del Señor le visita. Seguramente, ¿sí? También Cornelio había invitado a sus familiares, a sus parientes y a sus amigos íntimos a estar en oración. Ellos estaban en una condición perfecta, en una condición apropiada para que algo ocurriera. Nosotros hablamos del poder de transformación. Y ese poder de transformación es real, ese poder de transformación es efectivo, ese poder de transformación es activo para este día. Ese poder de transformación es actual, pero requiere que haya un ambiente propicio, requiere que haya una atmósfera propicia. Es como si nosotros tomásemos una semilla y la plantáramos, ¿sí? Al plantarla, al meterla en tierra, se necesitan ciertas circunstancias, un medio ambiente propicio para que esa semilla se transforme en una planta. Parte de lo que se requiere es humedad, se requiere agua. La palabra del Señor dice que el justo es como un árbol que ha sido plantado junto a corrientes de aguas, que su hoja no cae y da fruto a su tiempo. Se requiere de la humedad, se requiere del agua, se requiere también del sol. Si tú plantas una semilla y no le da el sol, difícilmente podría transformarse en una planta. Lo mismo ocurre en lo espiritual, lo natural tipificando lo espiritual. En lo espiritual también hay una semilla que Dios ha sembrado en nuestro corazón. Y esa semilla debe transformarse. Y al transformarse la semilla nos transformará a nosotros. Nos dará el privilegio, dice la Escritura, que a los que creyeron en el Señor Jesús, a los que han creído en Él, nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Son transformaciones, es una transformación, pero requiere las condiciones propicias. Dice aquí Cornelio, pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Cuando tú y yo nos preparamos de antemano con la expectativa de qué es lo que Dios tiene para nosotros, entonces genial, lo que ocurre es especial. Porque está la unción en el momento indicado, en el lugar indicado, está la unción correcta en tu corazón y está la unción de parte de Dios en el corazón del predicador. Entonces ocurre algo especial. Si yo no voy dispuesto, si no estoy dispuesto para recibir, simplemente se limita a hacer ruido. Solamente son palabras, solamente es
palabras, una conferencia que se dio y estuvo bien. Pero Dios quiere algo más contigo y conmigo. Dios quiere que tu vida, al igual que la mía, sean transformadas. Y estamos en el proceso. Si volteásemos a ver hacia atrás, no somos lo que éramos antes. Pero déjame decirte, aún hay mucho camino por recorrer. Queremos ser transformadas. Yo anhelo ser transformado en el poder de la resurrección de mi Señor Jesucristo. Entonces todos estaban en la presencia de Dios. A veces nosotros quisiéramos o pretendiéramos que la presencia de Dios venga con el predicador. Y obviamente debe venir con el predicador. Pero de mí depende, si yo estoy en la presencia de Dios, que ocurra algo diferente con la palabra que se va a expresar. La palabra del Señor declara que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Se requiere habitar, se requiere estar allí, no visitar, porque se podría visitar la presencia de Dios, se podría visitar la casa de Dios, se podría visitar alguna página, algún lugar para escuchar una predicación, se podría visitar abriendo la palabra de Dios, la Biblia, se podría visitar abriendo un folleto, se podría visitar de muchas maneras. Pero no se indica, la palabra de Dios no dice el que visita, dice el que habita. También el Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Está hablando de un presente continuo, habitar lo que se está haciendo. No lo que se hizo, y me acuerdo que fui un día a la iglesia, me acuerdo que una vez estaba en oración y de pronto sentí esa unción fresca del Espíritu Santo. O sea, esas son experiencias bonitas. Pero Dios no está hablando de una experiencia pasada, está hablando del presente, está hablando del hoy, está hablándote a ti y a mí. Y le dijo Cornelio a Pedro, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Y la palabra del Señor dice que empieza Pedro a compartir el evangelio, a hablar sobre nuestro Señor Jesús, lo que Dios había hecho a través de él. Y aún dice la escritura, el verso 44 de Hechos 10 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Aleluya. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso porque todos estaban en la presencia de Dios esperando la palabra de Dios. ¿Y eso qué ocurrió? Puede ocurrir nuevamente. Si tú te dispones, si yo me dispongo, podremos ver la gloria del Señor manifiesta ante nosotros. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Mi Señor está dispuesto a bautizarte con su Espíritu Santo, a darte un nuevo nacimiento, a darte una llenura del Espíritu Santo, a darte un bautismo del Espíritu Santo, a transformarte, a transformar tu vida completamente. Él quiere transformarnos. ¿Y de qué manera? Así como lo hizo con un hombre que perseguía a la iglesia. Así como lo hizo con un hombre que no consentía que se nombrara ese nombre poderosísimo de Jesucristo. Dios lo transformó en ser el perseguidor de la iglesia, en ser el que proclamaba el nombre de Jesucristo. Transformó a Saulo de Tarso en el apóstol Pablo. Y Él quiere transformar tu vida. Él quiere hacer más contigo. Él quiere que tú y yo podamos cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. Dice la palabra del Señor en primera carta a los Corintios, gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 1, versos 26 en adelante, dice así la palabra del Señor.
Mirad, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Aleluya. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El que escribió este libro, esta carta, fue aquel que recibió transformación de parte de Dios. Fue aquel que en una ocasión, tiempo atrás, era Saulo de Tarso, aquel apóstol Pablo. Escribe eso. Y si él lo escribe, él tiene autoridad para escribirlo. Él sabe que de eso, de lo vil y de lo menospreciado, es que Dios escoge. Ojo, cuando Dios me llamó, cuando Dios te llamó, estábamos en esa condición, ¿sí? Estábamos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios nos escogió para levantarnos, dice la Escritura, de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Pero Él no avergüenza a los sabios si te escogen delitos y pecados y te quedas allí. Él avergüenza a los sabios cuando tú permites que el poder de Dios, que el Espíritu Santo de Dios te transforme. Y yo sé, por gracia de Dios, que el Señor empezó una obra en ti. Pero también sé que Él aún no ha terminado. No te conformes a cómo estás. Abre tu corazón para que el Señor haga una transformación total. Mi Dios quiere y hará. Dice la Escritura, Jehová pues cumplirá su propósito en mí. Él lo hará. Él cumplirá su propósito en ti. Y Él quiere que lo hagas de buena voluntad, que lo hagas con amor. Si en este día estás disfrutando de vida, de salud, hazlo ahora. Cuando uno quiere regalar algo, da lo mejor de sí. Entonces, si este es el momento en el cual estás bien de toda tu manera, bien económicamente, de salud, si te sientes bien emocionalmente, entrégale esta parte de tu vida al Señor. Él quiere hacer y concluir una obra. Esa obra es perfecta porque el que la está haciendo es perfecto. Dice la palabra de Dios en segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La transformación que Dios quiere hacer contigo y conmigo es que seamos, como dice aquí la palabra del Señor, que nos transformemos en la misma imagen de Dios. Dios quiere que tú y yo seamos como Él. Ser como Cristo. Ese es nuestro anhelo. Ser como Él. Queremos y anhelamos ser como Cristo. Y lo más hermoso es que Él quiere ayudarte y está haciendo todo lo que tú no puedes hacer. Está haciendo todo lo que yo no puedo hacer. Lo sobrenatural para tu transformación, Él lo está poniendo. Se requiere que tú y yo nos dispongamos completamente de corazón. La carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3, verso 13 y 14, dice así la palabra. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya,
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. No fijes, no ancles tu vida en lo que pasó, en lo que está atrás, sino mira el presente. Como dijo el siervo del Señor, el ser humano está pendiente, pensando siempre en lo que Dios hizo en el pasado y proyectándose solamente a lo que está en el futuro, y se pierden de vivir el presente. Entonces nosotros no lo hagamos así. Nosotros olvidémonos del pasado, de lo que fuimos. Vivamos el presente en el Señor y proyectémonos, extendámonos a lo que está adelante. Lo que está adelante es perfección, mis amados. Continúa el apóstol Pablo diciendo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay un galardón. Amén, sí, Señor. Pero dice la Escritura, al que venciere. Esfuérzate, mi amado. Esforcémonos. En el verso 20 y el verso 21, ahí mismo Filipenses capítulo 3 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Poderoso es Dios. Y lo está haciendo. Inclina tu rostro, por favor. Padre nuestro, confiando en tu poder, en tu gracia y en tu amor, confiando en que una vez más, Señor, tú hablas a nuestros corazones. No queremos, oh Dios, seguir siendo igual. No queremos conformarnos a donde hemos llegado. Estamos conscientes de que es un proceso el que estás haciendo en nuestro corazón, con nuestras vidas, con nuestros hogares, con nuestras familias. Padre de la gloria, no permitas que nos conformamos, que nos conformemos, que siempre estemos anhelando más, oh Dios. Que siempre reconozcamos que tenemos la posibilidad de recibir más de ti. Padre mío, permítenos, oh Dios, buscarte en espíritu y en verdad, porque tu palabra declara que el que busca encuentra, y así como Cornelio, sus amigos, su familia, oh Dios, estaban buscándote en espíritu y en verdad, y te hallaron, Señor. Permite que esa experiencia se repita una vez más en medio de tu pueblo, que se repita en medio nuestro, Señor. No sé hasta dónde vaya a llegar este mensaje, Señor, esta palabra que se está predicando hoy. Tú lo sabes, Señor. Habla a los corazones que escuchan, mi Señor Jesucristo, por favor, y permíteles, oh Dios, estar dispuestos para ti. Haz la obra en nuestro corazón, Señor, culmina aquella que ya iniciaste. Queremos estar listos para tu venida. Queremos estar listos para cuando vengas por nosotros. No haya ninguna atadura que nos detenga o nos impida llegar contigo a la gloria. Estamos confiando en ti, mi Señor Jesucristo. Ven, Señor Jesús. Ven. Amén. Que el Señor Jesucristo continúe bendiciendo sus vidas, amados hermanos. Y hasta una próxima oportunidad.